Bueno, y ahora vamos a ir al movimiento circular uniformemente acelerado, que será análogo al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero explicado a través de las magnitudes angulares. Estas relaciones siguen sirviendo para este tipo de movimiento. Y ahora tendremos las ecuaciones generales del movimiento circular uniformemente acelerado. Fijaros, sigue siendo un movimiento, por lo tanto sigue cambiando la posición de un punto respecto a un sistema de referencia. Sigue siendo circular, por lo tanto cambia o varía la dirección del vector velocidad. Pero ahora no es uniforme, sino es uniformemente acelerado. ¿Eso qué quiere decir? Que irá variando de forma uniforme el valor de la velocidad angular, apareciendo en este caso una aceleración angular. Además, como está cambiando el módulo de la velocidad angular, es decir, está cambiando la velocidad lineal, eso quiere decir que va a aparecer otra aceleración, que es la aceleración tangencial. Y recordad que la suma en vectores de la aceleración tangencial y normal era la aceleración total del cuerpo. Y si fuera en módulos, la aceleración al cuadrado sería la normal al cuadrado más la tangencial al cuadrado, cosas que ya sabemos de temas anteriores. Es decir, imaginaros que yo tengo aquí un móvil que se mueve con una determinada velocidad lineal primero y va hasta este otro punto, donde su velocidad lineal en este caso es así. Bueno, yo diría que este móvil pues va girando así y tiene aquí una velocidad angular 1 que la podría obtener a través de esta relación y aquí tendría una velocidad angular 2. ¿Vale? Igual que cambia el módulo del vector velocidad, cambia el módulo del vector velocidad angular, exactamente igual. Vale. De tal manera que tú aquí tendrás también una aceleración normal. Fijaros que como la aceleración normal está relacionada con la velocidad angular, la aceleración normal no será constante en módulo, sino que en este caso, si la velocidad es más pequeña que esta, la aceleración normal en este punto 1 será menor que en este punto 2, porque esta velocidad que tengo que poner aquí es más grande y el radio sí que es constante. También, asimismo, hemos dicho que aparece una aceleración tangencial. ¿Cómo se pintaban las aceleraciones tangenciales? Pues tangentes a la trayectoria, análogamente a cómo se pintan los vectores velocidad. Por lo tanto, si recordáis, la aceleración tangencial siempre se pintaba con la misma dirección que el vector velocidad, pero su sentido dependía. Si el módulo de la velocidad aumentaba, yo pinto la aceleración tangencial con el mismo sentido. Si el módulo disminuía, que sería un caso tal que así, lo pongo un poquito más pequeñito, y entonces yo, por ejemplo, imaginaros que aquí tengo este punto que tiene una velocidad 1 y en este punto lleva una velocidad 2 mucho más pequeña, en este caso la aceleración tangencial la tendría que pintar así, con la misma dirección, pero sentido contrario. Esto quiere decir que esa aceleración está tirando de este vector y lo está haciendo más pequeño, hasta que haya un punto en el que lo pare, y si esa aceleración sigue lo mismo, pues se supone que cambiaría el sentido de mi giro. Aquí, ¿cómo pintaría mi aceleración angular? Pues diría que la aceleración angular es hacia allá. La aceleración tangencial sí es constante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que alfa es constante. Si alfa es constante y el radio es constante, la aceleración tangencial también tiene que ser constante. Eso significa que tenemos que saber interpretar cuando me dicen si algo es constante o no es constante, me tengo que ir a la fórmula en la cual yo la calculo y ver si las distintas magnitudes de esa fórmula varían o no varían. Aquí vemos que la aceleración tangencial sí sería constante, es decir, yo la pintaría exactamente igual de grande en todos sus puntos, aunque el vector velocidad no lo hiciera. Así que la aceleración angular la pintaría hacia allá. ¿Por qué?
Porque exactamente que la aceleración tangencial es un vector que tira del vector velocidad y por lo tanto lo hace más grande, en este caso, la aceleración angular también tira de su velocidad angular y cada vez lo hace más grande, cada vez va más rápido. En este caso, ¿qué es lo que sucedería? En este caso, la velocidad angular también sería hacia allá, tendría aquí una velocidad angular 1, aquí tendría una velocidad angular 2, pero como veo, si el vector velocidad es más pequeño, la velocidad angular también es más pequeña. Por lo tanto, la aceleración angular tiraría en sentido contrario para ir haciendo más pequeña esta velocidad angular. Análogamente, en este caso, a través del ángulo descrito, podría obtener el número de vueltas. Pero hay que tener cuidado con una cosa. Cuando a ti te dan el valor de la velocidad angular en el movimiento circular, y por ejemplo te dijesen que tiene 10 revoluciones por minuto, y me dicen, ¿cuántas vueltas da en 3 minutos? Pues yo simplemente diría que si da 10 vueltas por cada minuto, si son 3 vueltas, daría 30 vueltas. Y ya sabría cuántas vueltas daría. No haría falta calcular el ángulo descrito y pasarlo a. Aquí esto no nos sirve. ¿Por qué? Porque esta velocidad no es constante. Así que no da vueltas con la misma rapidez todo el tiempo. No es periódico como ocurría en el caso anterior. Aquí a veces sí que es verdad que te pueden dar como dato, en vez de velocidad angular, te dicen frecuencias. Y te dice que un movimiento circular, por ejemplo, pasa de una frecuencia de 10 hercios a una frecuencia de 20 hercios. A pesar de que no es periódico, con la frecuencia yo podía sacar qué velocidad angular tenía inicialmente y qué velocidad angular tenía al final, ya que recordar que la frecuencia es la inversa del periodo y por lo tanto es la velocidad angular entre 2 pi. Bueno, creo que estos son los conceptos más importantes de movimiento circular uniformemente acelerado y espero que quede claro. Exactamente igual si yo tuviera un movimiento circular uniformemente acelerado y tuviese distintos puntos dentro de esta misma rueda, pasaría exactamente igual que lo que hemos visto anteriormente, porque no tienen el mismo radio, porque no recorren el mismo espacio en el mismo tiempo. Y pasaría análogamente a lo anterior. Y pasaría análogamente a lo anterior si yo tuviese dos ruedas que estuviesen encadenadas entre sí, acopladas entre sí, igual que en el movimiento circular uniforme, pero lo único que ahora haciendo un movimiento circular uniformemente acelerado. Pues nada, otro vídeo y besotes.